Hola, ¿cómo están? Finally, Halloween es como dentro de 2 días, así que los maquillajes que les he enseñado les van a servir para algo. Por favor, no se los puedo recalcar suficiente. Si se hacen alguno de los maquillajes que les enseñé, que les expliqué cómo hacer, por favor, taguenme en mi Instagram, que se los voy a dejar por acá. Me encantaría ver si recrean alguno de los maquillajes. Hoy, como es el video de despedida de Halloween, hice algo un poquito más elaborado, que si lo hacen ustedes les va a llevar un poquito más de tiempo de preparación si se maquillan tan lento como yo. Pero me parece que definitivamente vale la pena porque me gustó muchísimo el resultado. Así que si tienen todo el tiempo del mundo para arreglarse para su fiesta, yo utilizaría este maquillaje. Es una especie de payaso / arlequín glam, que es mucho más femenino, tiene mucho glitter, así que bueno, si les interesa ver cómo hice este maquillaje, sigan viendo el video. Ok, si han visto alguno de mis tutoriales anteriores, no se van ni siquiera a imaginar este paso. Lo primero es tonificar el rostro con agua de rosas y luego hidratarlo con una crema de su preferencia. Yo, para ayudarme a tapar mis poritos rebeldes en la zona T, utilicé mi primer de Porefessional de Benefit. Tengo un poco de susto porque acabo de ver una avispa gigantesca que está en mi ventana intentando salir y no consigue la puerta y si empieza a volar me voy a tener que parar porque les tengo pánico. No, sal. Ahora está más cerca. Ya va. Listo. Es como 20 minutos más tarde, pero ya logré que la avispa fuera libre y volara. Dejé la ventana abierta como este poquito nada más para que no volviese a entrar, así que creo que me va a morir de calor en este video, pero bueno. Para maquillar mis cejas, que fue mi primer paso del maquillaje, utilicé una brocha angulada y mi pomada de cejas de Anastasia Beverly Hills de Brow Pomade en el tono Ash Brown. Y mis cejas son siempre la parte que más me cuesta maquillarme porque son súper distintas la una de la otra. De hecho, como pueden ver aquí, si intento hacer que parezcan iguales, hay una de mis cejas que le falta casi que la mitad. Pero bueno. Con mi base de Monrep en el tono Light Beige 28 y una lengua de gato pequeña, corregí la parte superior de mis cejas. Con una esponjita y mis dedos la difuminé para que no se viese ninguna línea. Y luego con el corrector beige de Monrep corregí la parte inferior de mis cejas con la misma lengua de gato y nuevamente lo difuminé con la esponja y mis deditos. Para mi base, tomé más cantidad de mi base de Monrep Light Beige y la apliqué con una mofeta. Apliqué mi iluminación en forma de triángulo debajo de los ojos, en mi frente, en el puente de mi nariz y en mi mentón, como siempre lo hago, utilizando mi corrector amarillo de Monrep en el tono Yellow 02. Para sellar mi rostro utilicé el polvo compacto de Monrep en el tono Translúcido 18 y lo apliqué dando toquecitos en mi rostro con la esponjita. Y aquí quiero hacerles una aclaración que creo que no les había hecho antes, y es que mis esponjitas con las que aplico mis productos en crema no son las mismas con las que aplico mis productos en polvo. Sé que en el video pueden parecer las mismas, pero no, son completamente diferentes porque no utilizo las mismas para evitar que se haga como una pasta dentro de la esponja y que después no difumine bien. Luego que mi rostro ya estaba sellado, tomé el tono Uninhibited de mi paleta Root Cosmetics de la colección de Lingerie Collections, específicamente Wild Nights, e hice mi contorno con una mofeta angulada. Para darle un efecto más 3D al contorno, tomé el tono Comb Hitcher y lo apliqué solamente en la línea de nacimiento del cabello. Y por último, tomé un poco el tono Striptease para eliminar cualquier línea dura que se viera entre el contorno y mi color de piel. Y una vez que terminé el contorno de mi rostro, hice el contorno de mi nariz utilizando exactamente los mismos tonos que utilicé para mi rostro. Con mi delineador en gel de MAC y una lengua de gato pequeña, hice una marquita en cada uno de mis ojos para saber hasta dónde debía llegar mi color negro en mi smokey eye. Y luego, a partir de esa marquita, rellené todo mi párpado móvil con el delineador, asegurándome de no dejar ni un espacio en blanco. Un tip que les puedo dar para que cuando se hagan un smokey no queden como un mapache es que no lleven todo el producto hasta el lagrimal interno de su ojo, sino que dejen un espacito para poder difuminar y que la difuminación ocupe ese espacio. Porque en cambio, si lo llevan hasta ese espacio, el producto, la difuminación va a quedar más arriba y por lo tanto va a parecer como que se hicieron un mapache. Una vez que hayan terminado de rellenar sus párpados con el gel, van a tomar el tono Fishnets y lo van a aplicar en todo el párpado para sellar el gel que pusieron.
A mí me gusta cuando hago mis smokies, una vez que ya terminé de sellar el gel, utilizar el producto restante en mi brocha para difuminarlo un poco hacia arriba, porque se me hace mucho más fácil después difuminar el color de transición con ese negro que ya está mucho más difuminado. Pero esto no es como que lo tienen que hacer así, les estoy comentando nada más como yo lo hago, que me funciona mejor. Luego tomé el tono Intuition y lo apliqué en la línea difuminada de negro que había creado en mi paso anterior con una brocha a difuminar, y difuminé este color hasta que no quedara ni un parche, ni una línea divisoria, nada, no se viera ninguna rayita. Y cuando estuve contenta con cómo se veía mi color de transición, apliqué el tono Say Yes con un pincel de bala para tener mayor precisión, porque el espacio que iba quedando pues cada vez era más pequeñito, y también lo difuminé hasta no ver ninguna rayita que dividiera los colores. Y para añadir iluminación a mi párpado, con el mismo pincel de bala tomé el tono Enticed y lo apliqué nada más en el huesito de mi ceja. Como en este caso el glitter que quería aplicar era mucho más claro que el negro que ya había aplicado como mi color de base, tomé una toallita húmeda y quité un poquito el negro de mi párpado para que mi base fuera más clara y que el color de arriba resaltara más. Luego tomé mi corrector blanco de Monrep en el tono 01 White y lo apliqué con una lengua de gato en la zona en la que acababa de quitar mi sombra. Y aquí no es que me volví loca, sino que estoy intentando que el mismo corrector me diga dónde es que tengo que cortar mi cuenca para que mi halo se vea bien con mis ojos abiertos. Y después de que conseguí esa marquita, terminé de rellenar los espacios que quedaban vacíos. Luego tomé el glitter dorado de mi paleta de glitters y lo apliqué dando toquecitos con mi dedo anular sobre el corrector blanco. Y para que la línea se viera más limpia, tomé un pincel de detalle mucho más pequeño y con el tono Fishnets corregí y difuminé todas las líneas que el glitter había creado. Realicé exactamente el mismo proceso en mi otro ojo, solamente que esta vez utilicé el tono First Time como mi color de transición, el tono Passion como mi color más claro y Striptease y Entice para la iluminación. Una vez cortada mi cuenca, utilicé un glitter morado en vez de un glitter dorado. Nuevamente con mi delineador en gel negro y una lengua de gato dibujé un triángulo sobre mi ceja, tratando de que las líneas no fuesen extremadamente rectas y dejando un espacio desde mi ceja hasta el triángulo. Y luego dibujé otra forma triangular pero mucho más alargada debajo de mi ojo. Y en el otro ojo hice como 3 rayitas para que me sirvieran de guía y luego conecté esas rayitas con semicírculos entre sí y al mismo tiempo con semicírculos a mis ojos. Ustedes ya saben que todo producto en gel lo tienen que sellar, así que tomé el tono Fishnets y sellé todas las formas triangulares que hice. Con una brocha de difuminar tomé el tono Passion y lo apliqué alrededor de las formas triangulares que hice del lado del halo dorado, y con un pincel de detalle pequeño me ayudé para terminar de borrar la división que se veía entre el negro y el rosado. Y luego con un pincel bala tomé el tono Striptease y difuminé un poco la diferencia entre el tono rosado y el tono de mi piel. En la otra mitad de mi rostro tomé el tono Intuition y al igual que lo había hecho con el tono Passion, lo difuminé en el borde de las formas triangulares que había hecho con la ayuda de un pincel de detalle. Cuando terminé de difuminarlo tomé el tono Say Yes y lo apliqué un poco más abajo para darle más profundidad al difuminado. Con una lengua de gato y mi corrector blanco de Monrep hice círculos en todas las puntas de las formas triangulares, y en el caso de la forma triangular que tiene 3 puntas hice un círculo un poco más grande en la punta del medio y unos círculos un poco más pequeños en las puntas de los lados para que se viese más delicado. Para hacer la boca de Arlequín tomé el delineador en gel y marqué los puntos hasta donde quería que llegara mi sonrisa y luego uní esos puntos a mis labios, delineando la forma de mis labios un poco más gruesa para poder hacer unos labios con un efecto ombre. Luego tomé un crayón rojo para rellenar el resto de mi sonrisa, y aquí ocurrió un pequeño accidente. Si esto les pasa, no hagan lo mismo que yo hice, porque se pueden dañar el maquillaje. Es mejor que le saquen punta de nuevo a su crayón. Pero en este caso, yo no quise sacarle punta y decidí mejor cambiar de labial. Y apliqué el labial con una lengua de gato limpia en los espacios que quedaban vacíos de mi sonrisa. Apliqué el iluminador en el puente de la nariz y en mi frente, y en este caso no lo apliqué en las mejillas porque como en este maquillaje tenemos formas oscuras sobre nuestras mejillas, pues no tiene mucho sentido. Y en la punta de la nariz me hice mi puntito de iluminación como siempre. Si tienen pestañas postizas o lentes de contacto de estos de colores, que si rojos, blancos, se los recomiendo muchísimo que los usen. Yo no tenía ni siquiera pestañas postizas, así que solamente utilicé mi máscara de pestañas.
Para darle como el toque final a este maquillaje, tomé el delineador en gel y una lengua de gato mucho más grande y me hice una franja ancha de negro en el cuello que terminara en punta. Luego tomé mi corrector morado y nuevamente con una lengua de gato me hice otra franja más o menos del mismo ancho. Luego repetí el proceso con el corrector amarillo y el corrector blanco y cuando terminé con todos esos colores repetí el mismo patrón del otro lado de mi cuello. Luego tomé un poco de sombra del color de cada franja para sellar los correctores y utilicé la tapa de un labial que tenía como la forma circular perfecta, del tamaño perfecto. Tomé mi corrector blanco para hacer formas circulares al final de cada franja que quedaran del mismo tamaño. Y por último sellé esos círculos con sombra. ¡Voilà! No porque Halloween haya llegado y ya no les vaya a montar mis maquillajes de Halloween hasta el próximo año en mi canal, significa que no tienen que suscribirse porque Navidad está cerquita y tengo muchos videos pensados para Navidad que espero que les gusten. Así que no olviden suscribirse en el botoncito rojo de abajo o en mi nombre o por aquí en la fotito que les voy a dejar. Y aquí les dejo más videos en mi canal mientras esperan mi próximo video. Yo los quiero muchísimo, les mando muchos besos. Nos vemos en el próximo video. Bye.